Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo lunes pastoral en vivo. Qué alegría que puedan estar comunicados en este día y compartir, como lo hacemos cada semana, los temas que tienen que ver con nuestro ministerio pastoral y también de liderazgo. Hoy quiero hablar sobre el tema sed de logros. Sed de logros. Originalmente le iba a poner otro título, ahora se lo voy a explicar más adelante, pero creo que este título resume bien lo que quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por estar siempre pendientes. Ya estamos ahí cerquita, a punto de alcanzar nuestra meta de 2000 miembros en el grupo y es una alegría, es un honor, un privilegio y también es una responsabilidad. Inviten a otros, amigos, colegas, ministros, líderes, tienen que ser pastores, ministros o líderes, porque la naturaleza de los temas que hablamos están enfocados en eso. Así que gracias a todos. Hoy vamos a hablar acerca de sed de logros. Y recuerden que nuestros videos están en nuestro canal de YouTube que se llama Andrés Miranda, disponibles para ser compartidos, reproducidos, copiados y que este material pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por estar ahí, por su compañía y su fidelidad cada semana, ya por casi 3 años en que estamos desarrollando Lunes Pastoral en vivo. Así que déjenme saber dónde están, en qué ciudad, en qué país, para saludarles, para bendecirles en esta mañana. También no se olviden de compartir sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios aquí en el chat, porque eso hace bien, hace más interactivo nuestro diálogo y más interesante también, ¿ok? Así que si estamos listos, vamos a comenzar entonces hablando esta mañana acerca de sed de logros. Como ustedes saben, en la historia bíblica, en el Nuevo Testamento especialmente, cuando comenzó la iglesia operaba y funcionaba sobre la base de un equipo de liderazgo compuesto por 5 ministerios claramente definidos y establecidos ahí, que eran los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los pastores. De hecho, dice el apóstol Pablo que fueron establecidos estos 5 ministerios: pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Es muy interesante porque hoy en día mucha gente en las iglesias piensa y cree que son precisamente los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y los profetas los que tienen que hacer el ministerio. La gente piensa hoy que son los clérigos, ¿verdad? Que son los pastores, los que han estudiado, los que tienen credenciales ministeriales, los ministros, los que tienen que hacer la tarea del ministerio. Sin embargo, no fue así la idea original. La idea original fue levantar estos 5 ministerios en la iglesia para que equiparan, para que entrenaran a los santos, a la gente, a los miembros, a los creyentes, para realizar la obra del ministerio. En otras palabras, el ministerio no lo pueden hacer solo los ministros. El ministerio no lo pueden hacer solo los ministros. Es una tarea y es una misión que fue dejada a todos. Ahora, esta situación de que en la iglesia actualmente la gente cree que el ministerio lo tienen que hacer los ministros ha traído a unas situaciones muy tremendas por largo tiempo. Recientemente vi una encuesta, unas estadísticas del Instituto Barna, que hablan acerca de la situación que se está presentando, donde casi el 40% de los pastores y ministros han pensado o están pensando en renunciar. 40% de pastores o ministros en los Estados Unidos han pensado o están pensando en renunciar. Y esta estadística la pueden buscar ahí en Google, en el Instituto Barna, está en español también. Dice que la razón número 1, una de las primeras razones por las cuales el 40% de los pastores ha pensado o está pensando en renunciar, es por la carga excesiva y abrumadora de las demandas del ministerio. Por la abrumadora carga de las demandas del ministerio. Y es verdad, el ministerio pastoral, así como está planteado, pone a prueba a los pastores, a los ministros y a los líderes también en muchas áreas de nuestra vida.
pone a prueba nuestra inteligencia, pone a prueba nuestra paciencia, pone a prueba nuestras emociones, pone a prueba nuestra resiliencia, pone a prueba nuestra salud mental y pone a prueba nuestra espiritualidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy en día toda este conjunto de ministerios, otra vez repito, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores, todo esto ha sido colocado sobre los hombros de una persona en la iglesia moderna que es el pastor. Y cada uno de estos ministerios, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores, tiene una característica, tiene una cualidad, tiene algo particular. Pero si usted tiene experiencia y usted piensa como yo en este sentido, usted se va a dar cuenta de algo obvio. Es muy difícil encontrar a una persona que tenga las 5 cualidades y que tenga los 5 ministerios. Es muy difícil encontrar a un pastor que tenga a la vez el don evangelístico, que tenga a la vez el don de enseñanza, que tenga el don profético, que tenga el don del apóstol. Es muy difícil. Normalmente los pastores tienen unas características que son típicas de los pastores, pero son diferentes a los evangelistas. Hay pastores que son evangelistas, sus iglesias crecen rápido, pero como no tienen el don pastoral, tienen el don evangelístico, su gente no permanece y siempre están cambiando, la gente siempre se está renovando. Así como los gana, así los pierden. Un pastor que sea más evangelista que pastor va a ganar muchos, pero va a perder a muchos, porque es precisamente la tarea del pastor, conservar, cuidar, discipular. Eso es lo que le fluye a un pastor típico, ¿verdad? Pero a un pastor típico a veces le cuesta salir de las 4 paredes a evangelizar o ir a los medios. El apóstol es alguien que no se puede quedar en las 4 paredes de una iglesia local. Está abriendo misión, está abriendo células, está abriendo nuevas iglesias. El maestro lo que quiere es profundizar en la palabra, entrenar al pueblo, quiere enseñar, quiere dar clase, tiene un estilo, no sabe predicar, no es un predicador emotivo, pero es un maestro que enseña. Ahora, ¿cómo haces tú para encontrar una persona, un pastor que tenga los 5 ministerios, que sea un super genio, que sea un superdotado? No existe, no hay. Tú puedes tener uno de estos dones o 2, puedes tener 3 si eres un super pastor, pero no puedes tener los 5. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las iglesias crecen en un área, pero no crecen en la otra. Hay iglesias que tienen una predicación muy profunda, tienen una enseñanza, un ministerio de educación muy profundo, pero no crecen, siempre son las mismas personas. Como dije antes, otras iglesias crecen muy rápido, pero no tienen fundamento, no tienen sustento, porque no hay maestros, no hay un interés, una prioridad en la enseñanza, ¿verdad? Así que cada uno de estos rasgos tenía un propósito para que la iglesia funcionara y los líderes funcionaran como un equipo que entrenaran a los santos en las diferentes áreas. Así era la iglesia primitiva. Muchas veces subestimamos la iglesia primitiva y pensamos que eran primitivos, pero tenemos mucho que aprender de ellos. La iglesia primitiva no estaba sobre los hombros de una sola persona. Ay, 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 si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. La iglesia primitiva no estaba sobre los hombros de estaba fundamentada en Cristo, pero había un equipo ministerial, dígalo conmigo, un equipo ministerial, donde cada uno con sus diferentes dones y ministerios entrenaba a los santos para que los santos hicieran la tarea del ministerio. Y por eso la iglesia crecía por miles y se expandió por todo el mundo en muy poco tiempo. Pero ¿qué sucede hoy? Tenemos iglesias locales estancadas porque los santos no quieren hacer la tarea ministerial, porque no entienden, porque nunca se les ha enseñado que tienen que hacer la tarea ministerial. Entonces son miembros de la iglesia. Hermanos, no podemos darnos el lujo de tener iglesias llenas de miembros. Jesús nos mandó a ser discípulos, no miembros. O sea, una iglesia llena de miembros no va a hacer la diferencia en una comunidad, porque la mentalidad de miembro es una mentalidad demandante. Predícame, órame, ayúdame, aconséjame y yo te doy la ofrenda y los diezmos. Esa no es la iglesia, ese no es lo que Jesús quería. Jesús quería que cada creyente entienda que cada creyente tiene un sacerdocio, tiene una misión que cumplir. Pero para eso los líderes, pastores, evangelistas y maestros tienen que comprender bien esto y tienen que entrenar a los santos para la obra del ministerio. Pero claro, hay pastores que solo ellos hacen la obra del ministerio. Y no solamente que solamente ellos hacen las obras del ministerio y trabajan para mantener alegre y contenta a la congregación y tenerlos bien atendidos, sino que además de eso no reconocen los otros ministerios.
Y entonces la iglesia está coja de una pata o de varias patas. Porque normalmente el pastor, como dije antes, tiene un perfil más pasivo, el pastor es más de conservar, de cuidar, ¿verdad? Esa es la esencia de un pastor. Entonces un pastor, si quiere crecer, necesita el ministerio evangelístico activado y funcionando a pleno en su iglesia. Hermanos, la realidad de por qué las iglesias no crecen es porque evangelismo y discipulado no son una prioridad en tu iglesia. Por eso no crece, porque hay un montón de prioridades. Hay un montón de actividades, un montón de dinero y de fuerza invertida en un montón de cosas, pero no en evangelismo ni en discipulado, y por eso no crece. Entonces los pastores que somos pastores necesitamos la ayuda y necesitamos la participación de otros. No estoy diciendo aquí que tú tengas que contratar 5 pastores, ¿verdad? Uno con don de maestro, el otro con don de evangelista, el otro con don de apóstol, etc. No estoy diciendo eso. A veces hay iglesias que lo tienen. Pero muchas veces no se puede porque no hay. Lo que estoy diciendo es que los 5 ministerios tienen que estar activados. Tienen que estar activados en tu iglesia. Porque si no tienes el ministerio del apóstol en la iglesia, tu iglesia va a estar encerrada en las 4 paredes por 15, 20 años y nunca va a hacer impacto en la comunidad, nunca va a crecer, nunca va a plantar otras iglesias, nunca se va a reproducir. Si tú no tienes activado el ministerio evangelístico, siempre vas a estar trabajando, manteniendo los que tienes ahí para que no se vayan y nunca va a haber crecimiento de personas nuevas porque nunca se predica sermón evangelístico, ni se hacen actividades, ni se invierte dinero en evangelismo. Si no tienes el don de la enseñanza o alguien que lo tenga y en tu iglesia no se enseña, entonces son puros eventos, ruido, movimiento, luces, música, pero no hay profundidad en la palabra, no hay base en esos creyentes. Entonces tú y yo necesitamos los 5 ministerios operando en la iglesia. Y claro, si podemos tener personas a cargo que tengan claramente reconocidos esos dones, mucho mejor. Entonces vamos a funcionar como un equipo. Pero desde el punto en que se ha puesto toda la carga y los 5 ministerios sobre los hombros de una persona, llamado el pastor o la pastora, eso ha estancado y ha frenado a la iglesia porque otra vez, no todos los pastores tenemos todos los dones, no todos los pastores somos buenos maestros, no todos los pastores somos buenos administradores, hello. No todos los maestros tenemos el don de profecía o tenemos la visión apostólica de abrir iglesias en otras ciudades, ¿verdad? Entonces sí necesitamos que eso trabaje y que eso opere. Ahora, cuando el pastor agarra toda la responsabilidad de la iglesia y te dan la iglesia y te dice, hazla crecer, dentro de 5 años venimos a evaluarte. Y va a venir el supervisor y va a venir el obispo a ver cómo estás trabajando, a ver cómo le hiciste. ¿Y cómo vas a hacer para hacerlo? ¿Cómo voy a hacer yo para hacerlo si yo soy limitado? Soy un pastor que tiene muchas limitaciones. Tengo algunas habilidades, pero no tengo todas. Hello. Necesito un equipo, necesito los ministerios operando. Entonces, ¿qué sucede? Agarramos toda la responsabilidad de los pastores y pastoras. Esto también pasa con los líderes, ¿verdad? Y tratamos de cubrir todas las bases, tratamos de evitar problemas, tratamos de mover la iglesia hacia adelante, tratamos de provocar, incentivar el crecimiento, tratamos de tener finanzas fuertes, ¿verdad? Tratamos de desarrollar liderazgo. ¿Cómo hace un individuo, sea hombre o mujer, para lograr estas 5 o 6 cosas? Otra vez, cubrir todas las bases, evitar problemas, mover la iglesia hacia adelante, hacerla crecer, tener finanzas fuertes, desarrollar. ¿Cómo hace una sola persona para lograr esto? Bueno, lo que sucede es que nos metemos en un activismo febril, nos metemos en unas situaciones de estrés tremendas, peligrosas, exigimos nuestro físico, nuestra mente y nuestras emociones al máximo, pero entramos en una espiral, en una trampa, como en una cárcel, donde recibimos y obtenemos mucha frustración y cero avance. Mucha frustración y cero avance. ¿Okay? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, llegamos a ese punto por un exceso de autoconfianza. Número 1, anótalo por ahí. Un exceso de autoconfianza. Te dan el título de pastor y tú te crees que te comes el mundo. A los 27 años, cuando me dieron mi credencial de pastor y mi primera iglesia para pastorear, yo pensé que era Billy Graham, yo pensé que era el apóstol Pablo, yo pensé que no había nada imposible para mí, porque semejante título, imagínense. Entonces, el primer año, el segundo año, cometí una serie de errores garrafales. Perdí casi la mitad de la congregación que me habían dado, que no era muy grande.
por causa de que yo pensaba que sabía, ¿ok? Llegamos a esta situación por un exceso de autoconfianza. Llegamos a esta situación por una dinámica de trabajo individualista. Otra vez, porque hay una conciencia en la iglesia de que el pastor es el responsable de la iglesia, el que la tiene que hacer crecer, el que la tiene que mantener saludable, el que tiene que tener finanzas fuertes y tiene que desarrollar líderes. ¿Cómo hace un individuo para hacer todo eso él solo? ¿Ok? Nosotros agarramos el reto y tratamos de hacerlo. Pero humanamente es tan difícil. Fíjese, un presidente de una nación tiene un ministro de Economía, tiene un ministro de Cultura, tiene un ministro de Relaciones Exteriores, tiene un ministro de Seguridad, tiene un ministro de Defensa, tiene un ministro de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es imposible que un hombre solo lo haga. Y así estamos tratando de llevar las iglesias locales. ¿Okay? Un exceso de autoconfianza, un exceso de individualismo. La tercera razón por qué llegamos a este punto es la incapacidad de hacer funcionar un equipo. Tenemos cierta experiencia, hemos escuchado muchos cursos y muchas conferencias sobre cómo formar equipos. Y tenemos más o menos, sabemos, la mayoría de pastores y pastoras sabemos formar un equipo. El problema es que no sabemos hacerlo funcionar. Entonces no sirve de nada formar un equipo si no puedes hacer que funcione saludablemente y efectivamente. Es una ciencia, es un arte. Hemos hablado ya aquí en Lunes Pastoral varias veces acerca de formación de equipos y funcionamiento de equipos. Busque esos videos porque están por ahí. Pronto vamos a volver sobre ese tema. ¿Cómo hacer funcionar un equipo efectivamente, saludablemente? ¿Okay? Eso es muy necesario. La idea de que el pastor es el que dirige la iglesia, es el que manda, es la persona sobre la cual está toda la responsabilidad, conspira contra la idea de que es necesario tener un equipo. Muchos pastores y pastoras no creen que es necesario tener un equipo, no creen en los equipos, no confían en los equipos. Entonces el resultado es que se estancan. Las iglesias más grandes, los pastores que tienen mega iglesia y los ministerios más grandes, tienen unos equipos formidables. Claro, son gente anónima, solo ves la cara y la foto del pastor famoso, pero detrás de él hay unos equipos que trabajan con excelencia y con profesionalismo. ¿Okay? La cuarta razón por la cual llegamos a este asunto son las expectativas. Las expectativas tan fuertes que nuestras autoridades ponen sobre nosotros, las expectativas de la gente. Bueno, si fulano de tal lo nombraron pastor o lo nombraron pastora, debe ser porque es un genio, debe ser porque es una persona que sabe lo que tiene que hacer, debe ser. Entonces hay unas expectativas grandísimas. Las congregaciones tienen una expectativa grandísima respecto a lo que tú dices, respecto a lo que tú haces. Y entonces muchas veces nosotros terminamos trabajando para complacer las expectativas, para no defraudar las expectativas. Y eso es una presión demasiado fuerte. Y finalmente la razón número 5 por qué llegamos a esa situación. Primero, autoconfianza. Segundo, un exceso de autoconfianza. Segundo, un exceso de individualismo. Tercero, la incapacidad de hacer funcionar un equipo. Cuarto, las expectativas extremas. Y número 5, la sed de logros, la sed de logros. Este es un punto muy delicado, porque nosotros queremos responder a la confianza que han puesto en nosotros. No está mal, queremos demostrar que hicieron una buena decisión cuando me nombraron pastor o cuando me aceptó la iglesia como pastor, y entonces quiero demostrar a los demás y demostrarme a mí mismo que puedo lograrlo, que puedo hacer crecer la iglesia, que puedo ser un gran pastor, que puedo ser el mejor predicador de la ciudad. Quiero tener logros, quiero edificar un edificio, quiero tener un gran equipo de líderes, quiero tener mejor ministerio de música, ¿verdad? Entonces vamos desesperadamente en una carrera frenética por alcanzar logros. Pero cuando pasa el primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto año y no tienes los logros que quisieras tener, entonces llegas a un punto muy delicado y muy peligroso, de mucha frustración. Y tú dices, ¿será que alguna vez voy a tener estos logros? ¿Será que algo falló? ¿Será que se equivocaron conmigo? ¿Será que soy la persona correcta? ¿Será que realmente puedo ser un buen pastor, una buena pastora o un buen líder? Cuando no hay logros, cuando tú no ves logros visibles y palpables y medibles y que otros puedan ver, entonces comienza a trabajar el enemigo en tu mente de una manera muy tremenda, muy violenta, para hacerte dudar de tu llamado, para hacerte dudar de tu ministerio. Entonces la sed de logros es un motivador muy peligroso, es un arma de doble filo. Está bien, hay que ir detrás de metas, hay que ir detrás de sueños, hay que tener fe, hay que soñar en grande.
Pero siempre digo que los resultados realmente no dependen de nosotros. Los resultados realmente no dependen de ti, realmente no dependen de mí. Los resultados dependen del Señor. Tu tarea y la mía es hacer la tarea con pasión, con excelencia, con responsabilidad, con compromiso. Pero realmente los resultados no dependen 100% de nosotros. Es más, tú puedes hacer la tarea con excelencia, con compromiso y con pasión y no tener ningún resultado o tener unos resultados muy pobres. Y cuando tienes unos resultados muy pobres empiezas a dudar y a cuestionarte a ti mismo y a ponerte más carga encima y más peso encima. Los resultados no provienen de nosotros. Nosotros no podemos producir resultados realmente. Los resultados en la obra, en el ministerio, los produce el Señor. Son la consecuencia de un trabajo bien hecho, de un trabajo con excelencia, de los tiempos perfectos y de la unción de Dios sobre nosotros. Pero a veces, como he dicho muchas veces, los resultados no los recibes en el lugar donde estás pastoreando ahora, en el ministerio donde estás liderando ahora. A veces los resultados los vas a tener 2, 3 años, 5 años después en otro lugar, en otra ciudad, por causa de la siembra que hiciste antes en aquel lugar primero. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengamos la perspectiva. ¿Por qué llegamos a esta situación? Número 1, por exceso de confianza. Número 2, por exceso de individualismo. Número 3, por la incapacidad de hacer funcionar un equipo. Número 4, por las expectativas extremas. Y número 5, por la sed de logros. Ahora, ¿cuál es la tarea más importante de un pastor o de un líder? Y este era el título original que yo quería ponerle a esta conversación de hoy. ¿Cuál es la tarea más importante? ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer entonces? Entrenar un equipo de líderes, a nombrar pastores ayudantes, predicar, visitar los hogares, tener reuniones de planificación. ¿Qué es la tarea más importante de un pastor? Edificar un nuevo edificio, hacer mucha publicidad en la ciudad, salir en la televisión, poner la iglesia en los medios, poner la iglesia en las redes. ¿Cuál es la tarea más importante como pastor que tengo que hacer? Orar por los enfermos, dar palabra profética, abrir iglesias satélites por todas partes, enseñar cursos de capacitación constantemente. ¿Cuál es la tarea más importante que como pastor tengo que hacer? Bueno, la tarea más importante yo la he dividido en tres aspectos. Es una sola, pero la he dividido en 3 aspectos. Número 1, primero y principal. La tarea más importante de un pastor o de un líder es cuidar su corazón. Cuidar su corazón. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque la vida sale de ahí. La vida sale de ahí. Entonces, si no lo cuidamos, la vida no va a poder fluir. Entonces, lo que va a fluir va a ser muerte. Si no fluye vida y si no fluye salud, va a fluir enfermedad y muerte. Y la verdad es cuando hemos descuidado nuestro corazón, entonces lo que fluye de él son cosas negativas. Y cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a esa parte, a esa área, nuestra mente, donde operan las emociones, ¿verdad? Tenemos el cerebro dividido en 2, una parte, la parte cognitiva o la parte de conocimiento, la parte de la inteligencia y luego la parte emocional. Y cuando la Biblia habla de corazón siempre se está refiriendo al área emocional. Es muy importante, ¿por qué? Porque las decisiones que tú tomas y yo tomo siempre son movidas por emociones. O sea, las emociones son los disparadores de las decisiones. Entonces es muy importante que tú y yo como líderes, como pastores, podamos tener mucho cuidado y podamos estar siempre atentos y trabajando en el área de nuestras emociones. Claro, muchas veces trabajamos más en las emociones de los demás que en las emociones nuestras. Trabajamos más aconsejando a otros lo que deben de sentir que trabajando en nosotros mismos en lo que nosotros sentimos. Entonces la prioridad número 1 no es cuidar el corazón de los hermanos y de los miembros de tu equipo, de los miembros de tu iglesia. La prioridad número 1 es cuidar tu propio corazón. Es decir, poner sobre la mesa tu sistema emotivo, tu sistema emocional y trabajar sobre él. Porque si hay un trabajo donde son afectadas nuestras emociones, es en el trabajo pastoral, donde estamos conviviendo día a día con los problemas de la gente, con las familias, con situaciones, con dramas, con situaciones extremas, con problemas de pecado. O sea, una cantidad de situaciones que en otros trabajos y en otras profesiones no sucede como en el trabajo pastoral, en el ministerio pastoral.
Pero entonces trabajar con las emociones de la gente, con las familias, eso afecta a nuestras propias emociones. Tener o no tener logros afecta a nuestras emociones. Estar cansados, estar irritados, estar frustrados afecta a nuestras emociones. Trabajar mucho, no recibir el apoyo o no tener lo que esperamos de la gente afecta a nuestras emociones. La presión de los jefes de arriba afecta a nuestras emociones. Entonces la tarea número 1 como pastor y como líder es tener tu corazón sano, es tener tus emociones bajo control y no solamente bajo control o no solamente reprimidas, sino sanas. Por eso es necesario que tú intencionalmente cuides tu corazón, seas claramente consciente y puedas confrontar tus propias emociones y puedas reconocer tus propias emociones y saber por qué sientes lo que sientes o saber en qué momento afloran ciertas emociones que van a impactar en tus decisiones. Tú no puedes solamente fingir y decir, ¿cómo está, pastor? No, estoy bien, el pastor siempre está bien, el pastor no puede estar mal. Hay gente que piensa eso, ¿verdad? Pero hay cosas que te afectan. Te molesta cuando alguien llega tarde, te molesta cuando alguien se va, te sientes herido cuando alguien te critica, sientes el dolor por la indiferencia de la gente a tus esfuerzos. Todo eso trabaja porque antes de ser pastor eres persona, antes de ser líder eres persona. Y como a todas las personas las cosas les afectan, a ti también. Jesús fue afectado en sus emociones, los grandes patriarcas fueron afectados en sus emociones. Así que, número 1, antes de cuidar tu iglesia, antes de cuidar tus líderes, antes de cuidar tu gente, antes de cuidar tu puesto y tu cargo y tu título, debes de cuidar tu corazón. Debes ser honesto contigo mismo. Debes de poner tus emociones sobre la mesa y trabajar con ellas. Y comprender los procesos emocionales que te envuelven y comprender cuáles son las cosas que te afectan y por qué te afectan. Trabajar con el enojo y trabajar con la frustración. Trabajar con la tristeza y trabajar con la decepción, trabajar con la depresión. Pronto vamos a hablar acerca de la depresión en los pastores, que es otra de las causas de renuncia y de suicidio. Mi esposa acaba de graduarse con un doctorado en consejería y su tesis final fue acerca del suicidio en los pastores. Usted no tiene idea la cantidad de pastores que se han suicidado en los últimos 2 o 3 años. Usted dice, no puede ser, están mal, están endemoniados, no tenían llamado. Es fácil decir eso, pero los procesos emocionales por los cuales pasa un pastor o un líder son muy fuertes y muchas veces no estamos preparados para eso. En el seminario nos enseñan griego, nos enseñan homilética, nos enseñan hermenéutica, neumatología, nos enseñan tantas disciplinas tan interesantes. Pero muchas veces no nos enseñan a estar preparados emocionalmente para lo que vamos a enfrentar. Entonces muchos pastores y pastoras llegan a un ministerio tan demandante y tan fuerte sin una estructura sana y fuerte de sus propias emociones. Muchas veces llegamos al ministerio con cosas sin resolver de nuestra propia vida. Entonces llega un momento que nos desborda y no sabemos manejar nuestras emociones. Queremos o somos expertos en manejar las emociones de los demás, pero no sabemos manejar nuestras propias emociones. Así que la tarea más importante de un pastor, número 1, cuidar nuestro corazón. Número 2, cuidar el diálogo interno. Todas las personas tenemos un diálogo interno, es decir, hablamos con nosotros mismos, pensamos todo el tiempo, estamos pensando, todo el tiempo estamos hablándonos y respondiéndonos sobre un montón de situaciones. Pero muchas veces sin darnos cuenta, ese diálogo interno es negativo, es muy negativo. Porque estamos haciendo constantes referencias al pasado, estamos recordando constantemente cosas negativas que nos dijeron, cosas negativas que pasaron, temores, dudas, estamos permanentemente evaluando cómo va a hablar fulano, qué va a decir, si va a aceptar, no va a aceptar, si me va a seguir, si no me va a seguir, cómo va a reaccionar la gente a mi predicación, lo que dijo la hermana fulana el otro día. Entonces nuestro diálogo interno es muy caótico, es muy negativo, es muy tóxico. Sí, pastores buenos y pastoras buenas, hombres brillantes de Dios, ungidos por Dios, tenemos unos diálogos internos muy tóxicos. Entonces, como dice la Escritura, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque si no llevamos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, nuestros pensamientos van a hacer lo que ellos quieran y vamos a tener unas mentes caóticas. En cuanto a que vamos a pensar todo tipo de cosas, y claro, nadie las sabe, nosotros no las comentamos, tenemos todo eso adentro. Entonces el diálogo interno tiene que ser un diálogo honesto,
tiene que ser un diálogo sincero, tiene que ser un diálogo positivo. Y tenemos que ser misericordiosos para empezar con nosotros mismos. ¿Por qué muchos pastores y pastoras son tan exigentes y líderes con la gente? Porque así son con ellos mismos. Entonces, como tú no te perdonas nada a ti mismo, como estás siempre bajo una presión extrema por parte de ti mismo, eso mismo lo reflejas en los demás. Entonces, tenemos que cuidar nuestro diálogo interno para que cuando estamos pensando podamos tener conciencia de que Cristo está al lado nuestro y el Espíritu Santo también, y dialogar con Él. Y escuchar la voz interior, escuchar la voz de nuestro cuerpo cuando nos dice que está cansado y que está fatigado, escuchar las señales que nuestra biología nos manda. Muchas veces la mente ignora el cuerpo, entonces cuando nos enfermamos y cuando ya no podemos hacer nada para cambiar y tenemos un cáncer o tenemos una enfermedad crónica, ya no se puede hacer nada porque no nos hemos escuchado internamente. Tenemos un gran relajo interior y entonces eso nos quita perspectiva, eso nos envuelve en una toxicidad muy fuerte y evidentemente eso va a traer consecuencias negativas en nuestras relaciones con los demás. Así que, pastores, tenemos que tomar tiempo para tener un diálogo interno saludable, constructivo, positivo, basado en la palabra. No basado en los temores, no basado en los prejuicios, no basado en las ideas falsas que el enemigo trata de poner. Así que cuidar el corazón, número 2, cuidar el diálogo interno. Y número 3, cuidar el fluir del Espíritu. Cuidar el fluir del Espíritu. ¿Por qué? Porque la fuente del avivamiento, la fuente del mover de Dios en tu iglesia, está dentro de ti. No está afuera de ti, está dentro de ti. En otras palabras, lo que va a suceder en la iglesia depende en gran medida de lo que está sucediendo adentro de ti. Si adentro de ti, adentro de mí no pasa nada, en tu iglesia no va a pasar nada. Pero si adentro de ti hay un despertar espiritual, hay algo fresco y nuevo y poderoso que está cayendo en la presencia del Señor, eso va a fluir a la congregación se va a dar cuenta. La congregación se va a gozar y va a decir, wow, mira el pastor cómo está encendido, qué revelación profética que tiene, mira cómo el Señor lo está usando, y ellos van a entrar de cabeza en el mismo río. Pero eso también funciona al revés. Cuando el pastor está vacío, cuando la pastora está vacía, cuando el líder está vacío, toda la congregación se vacía. Porque todo lo que Dios va a hacer en tu iglesia, Él lo quiere hacer primero en ti y en mí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es parar todo ese impresionante tren de activismo y de propósito y de estrés en el cual has metido tu iglesia. Pararlo completamente. Y tomar tiempo para entrar en la presencia de Él. ¿Para qué? Para sanar tus emociones, para clarificar tu diálogo interno, para escuchar tu voz interior y escuchar la voz de Él. Y número 3, para despejar los canales en tu interior por donde va a fluir el Espíritu, para clarificar y para ampliar la fuente de donde va a surgir los ríos de agua viva que van a impactar a tu iglesia. Esto es primero y fundamental, no se puede avanzar sin esto, porque entonces vas a tener una lucha constante y muy fuerte para sacar adelante algo con muy pocas fuerzas y con una estructura interior muy debilitada o vacía o seca, que es peor. ¿Okay? Así que, hermanos, tenemos un gran desafío por delante. Tenemos un gran desafío por delante. Tienes que trabajar en ti, pastor, pastora, líder, tienes que trabajar en ti antes que trabajar en los demás. Tienes que conocerte a ti mismo antes de conocer a los demás. Tienes que liderarte a ti mismo antes de liderar a los demás. Liderar a los demás es más o menos fácil, pero liderarse a uno mismo es muy difícil. Pero tienes que pasar esa prueba. Tienes que pasar esa prueba. Tienes que desactivar esa carrera loca por la sed de logros. Olvidarte de los logros y entender que cuando algo comience a Dios a producir en ti, eso se va a producir en la congregación y los logros van a venir solos. Recuerda el caso de Elías.
Había tenido un éxito tremendo, había bajado fuego del cielo que encendió el altar y consumió y ganó esa competencia con los profetas de Baal. La gloria, toda la nación reconoció a Dios y reconoció el ministerio del profeta Elías. Pero inmediatamente al día siguiente la reina lo mandó a buscar y lo empezó a perseguir, lo quería eliminar. O sea, un día en la gloria y otro día en el peligro y en la amenaza. Y Elías tuvo que huir, no pudo disfrutar de su logro porque su vida estaba bajo peligro y bajo amenaza de la reina. Entonces Elías se deprimió mucho y se fue, caminó hasta el desierto de Berseba y dice que ahí, cansado del camino, agotado espiritualmente, deprimido, asustado por la situación que tenía que enfrentar, dice que se echó debajo de un árbol, de un enebro, y el único sentimiento que lo dominaba era el sentimiento y el deseo de morirse. Deprimido al punto de desear la muerte. Y era el gran profeta, era el héroe nacional, era el hombre de Dios, el que traía la palabra directa al corazón de Dios, al corazón del pueblo. Sin embargo, está sobrecargado por sus propias emociones, por su propio estado anímico, deseando morir, mejor que me muera. Entonces, y usted conoce la historia, dice que se quedó dormido, agotado física y emocionalmente y espiritualmente, y el ángel vino y le trajo comida. Dice que él comió y se volvió a dormir. Y después el ángel volvió de nuevo y le trajo comida otra vez, porque en esos momentos de agotamiento, ¿verdad? Antes de entender las cosas espirituales y antes de tomar decisiones emocionales, es necesario reponer la fuerza, es necesario descansar y comer y dormir. Descansar, comer y dormir, que son cosas que a veces nosotros no hacemos bien. Dormimos poco, descansamos mal y comemos pésimo. Entonces, cuando él estuvo y recobró las fuerzas y durmió y empezó a pensar diferente, entonces Dios le habló. O sea, es muy difícil escuchar la voz de Dios en una situación de estrés extremo. Entonces Dios le habló y le dio fuerza, le dijo: quiero tener un encuentro contigo, vamos a un retiro espiritual. Y él caminó 40 días hasta el monte de Dios, y ahí entonces no entendió bien los propósitos, porque dice que se escondió en una cueva. Y le dijo: no, sal de la cueva, ya no tienes que estar más escondido, ahora estás delante de mí. Y él entonces tuvo esa experiencia impresionante, escuchando la voz de Dios, y Dios diciéndole: mira, no pienses así, necesitas descansar, necesitas refrescar, porque todavía tengo más cosas para ti. Y efectivamente Dios le mostró una agenda en la cual todavía él iba a ministrar muchos años más. Le dio cosas específicas que iba a hacer: nombrar los próximos 2 reyes, levantar una nueva generación, dirigir un gran movimiento de intercesión, 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal, que van a hacer un ejército de intercesores. En fin, una serie de cosas formidables que todavía Dios tenía planeado que él hiciera. Pero si él hubiera sucumbido al estrés, a la falta de logros, su ministerio se hubiera truncado y se hubiera abortado ahí. Así que es necesario comprender que primero, antes de trabajar con los demás, tenemos que trabajar con nosotros mismos. Que antes de liderar a los demás, tenemos que liderarnos a nosotros mismos. Que antes de escuchar la opinión de los demás, tenemos que aprender a escuchar nuestra voz interior y la voz del Señor. Que antes de sanar a los demás, tenemos que sanar nosotros mismos. Que antes de poder maniobrar y dirigir las emociones de los demás, tenemos que aprender a reconocer y a trabajar y a sanar las emociones nuestras. Que sobre toda cosa guardada, antes que guardar el ministerio, antes que guardar la agenda, antes que obtener los logros, es muy importante guardar nuestro corazón, cuidar nuestro diálogo interno y dejar el fluir del Espíritu correr desde nosotros. Porque otra vez, pastor, pastora, nada va a pasar en tu iglesia que no pase en ti. Por eso es muy necesario que tú estés conectado a la fuente de vida. Es muy necesario que tú estés fluyendo en el fluir del Espíritu nuevo y fresco de hoy, para que tu iglesia pueda recibir esa bendición también. Si tú estás cansado, ofuscado, sin logros, estresado, eso mismo es lo que tú vas a darle a la gente y tu iglesia se va a estancar. Entonces necesitas entender y comprender que la tarea más importante es contigo mismo. Es contigo mismo. Si tú estás bien, la iglesia va a estar bien.
Y el Señor quiere que tú estés bien. Él quiere verte bien como un buen padre, quiere verte feliz, quiere verte disfrutar del ministerio, quiere verte disfrutar de la vida. Todos los padres lo que más queremos de nuestros hijos es que estén bien. Tú como padre y yo como padre no queremos a nuestros hijos que nos den regalos. A veces cuando nos dan regalos en el día del padre, del cumpleaños, nos sentimos mal y culpables. Decimos, hijo, no gastes, no es necesario que me traigas regalos. No estamos esperando regalos de nuestros hijos, no estamos esperando que hagan cosas para nosotros. Lo que más anhela un padre y una madre es que sus hijos estén bien. Y cuando tus hijos están bien, tú estás bien. Lo mismo sucede con Dios. Dios no está esperando que le hagas grandes cosas, grandes logros, grandes iglesias, grandes edificios, grandes logros, sede logros. Dios no está esperando eso. Lo que Dios más quiere como un buen padre cuando te ve como hijo y como hija es que estés bien, es que seas feliz, es que estés disfrutando del ministerio, no afanado ni estresado para lograr cosas. Él quiere verte bien, Él quiere verte feliz y quiere verte tranquilo, y esa es su mayor felicidad como padre, al verte a ti como hijo y como hija. Así que les bendigo, les animo a seguir adelante. Siempre oro por ustedes, por cada uno, oren por mí también. Gracias por estar ahí pendiente. Inviten a otros cada lunes pastoral en vivo aquí. Y si se lo perdieron, lo pueden ver más tarde o también lo vamos a subir en YouTube mañana. Están todos los videos ahí disponibles. Les bendigo, les amo, gracias. Muchos saludos y hasta la próxima.